Me llevé una enorme impresión cuando se me dijo que debería utilizar mano de obra de esclavos con hombres condenados a trabajos forzados. No me sentó nada bien. Pero la elección era aceptar lo que se me imponía o ser internado yo mismo en un campo de concentración. ¿Le habrían condenado a trabajos forzados? ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Podría haberse negado. ¿Cómo? Podría haber dicho que no quería trabajar allí. Me habrían internado en un campo de concentración. ¿Qué le habrían hecho por no obedecer? No puedo contestar a esa pregunta. De todos modos... ¿Habría sufrido? Sí, creo que sí. A fin de cuentas, el campo de concentración denominado Dora existió y allí murió muchísima gente. Tenía que saber que allí estaba muriendo mucha gente. Tenía que saberlo. No, ¿cómo iba a saberlo? Ellos fueron los responsables. Ninguna otra persona estaba habilitada para dar órdenes allí porque al fin y al cabo aquello era una fábrica y ellos eran quienes estaban a cargo de esa fábrica, no las SS. Nunca había ningún alemán de ningún rango mostrarse apesadumbrado por lo que estaba ocurriendo en aquel campo de concentración. Los informes del Servicio de Inteligencia americano de 1945 reconocían que los científicos habían participado en acciones delictivas. A Arthur Rudel se le describía como altamente sospechoso de crímenes de guerra, nazi 100%, peligroso, constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y se recomienda su encarcelamiento. También se recomendaba el encarcelamiento del general Dorberger, considerado una amenaza para la seguridad de las fuerzas aliadas. Herbert Aster, el contable, era catalogado de partidario notorio del régimen nazi desde 1933 hasta 1945 y beneficiario de sus prebendas. A Kurt Debus se le definía como miembro de las SA y de las SS, habiendo denunciado en una ocasión a un amigo a la Gestapo. Nazi autodeclarado. Uno de los informes más antiguos de los que se dispone describía a von Braun como un oficial de las SS considerado una amenaza potencial para la seguridad de los aliados por el gobernador militar. A pesar de estos informes, no fueron arrestados. Se les otorgaron contratos de clip y fueron trasladados en secreto a Weissang, base militar cerca de la frontera mexicana. En principio, los científicos alemanes fueron contratados por 6 meses. Empezaron a montar cohetes V2 para someterlos a distintas pruebas en el futuro. En Washington se restó importancia a la presencia de los científicos. Una escueta declaración del Pentágono afirmaba que los alemanes permanecerían durante un tiempo muy breve en América y señalaba que no se permitiría la entrada a ningún nazi o criminal de guerra. Había que mantenerlo todo muy en secreto, porque la opinión pública estaba totalmente en contra de medidas como las que se estaban tomando. ¿Ustedes se dieron cuenta de que si la opinión pública se enteraba de la existencia del proyecto CLIP, habría fracasado? Sí, posiblemente. Es casi seguro que a los alemanes se les hubiera devuelto a Alemania. No obstante, en secreto, el Pentágono solicitó que en circunstancias excepcionales se autorizase a un nazi a permanecer más de 6 meses en los Estados Unidos. Cy Rubin, funcionario del Departamento de Estado, se opuso al Pentágono argumentando las pasadas actividades nazis de los científicos. En mi opinión, habíamos combatido en la guerra en defensa de unos principios morales. Renunciar a esos principios con el propósito de obtener alguna ventaja de carácter provisional no era justo. Además, iba en contra de los intereses de los Estados Unidos, incluso en aquellos casos en que se demostrase, y nunca se demostró, que las aportaciones de aquella gente serían positivas para la seguridad de los Estados Unidos. En su opinión, por tanto, traer a esos científicos a los Estados Unidos, incluso en el caso de que aportasen algo a la seguridad de este país, era inmoral. Sí, en mi opinión sí. Además, vulneraba la ley. En la historia norteamericana jamás se ha propiciado la inmigración de personas acusadas de horribles crímenes de guerra solo porque fueran muy inteligentes. La disputa entre los miembros de la burocracia terminó en tablas. Los científicos fueron autorizados a permanecer en el país, pero en calidad de prisioneros de guerra. Mientras tanto, en Alemania, otros oficiales norteamericanos seguían investigando los crímenes nazis. Los fiscales de las fuerzas americanas de ocupación se disponían a castigar a los responsables de las atrocidades cometidas. En lo referente a Nordhausen, los problemas eran enormes. Los testigos en su mayoría habían muerto o desaparecido, y la mayor parte de los documentos comprometedores quemados. Los miembros de las SS eran los culpables más evidentes. En 1947, el holandés Willem Almans fue nombrado investigador jefe por las fuerzas americanas.
Sabíamos que algunos de ellos habían tenido responsabilidades en la administración del campo, pero desgraciadamente no disponíamos de uno solo de estos científicos. La pista más sólida de Almans, referente a las actividades del campo, era la guía telefónica, en la que figuraba Rudolf como jefe de producción. En calidad de director general, aparecía el nombre de Ricay, cuyo paradero se descubrió gracias a un golpe de suerte. Estábamos buscando a Ricay por todas partes, el llamado director general de Mittelbau. Recuerdo que estábamos realizando grandes esfuerzos para dar con él. Un día, creo que fue en junio o julio de 1947, me encontraba hojeando un ejemplar del periódico del ejército norteamericano que nos llegaba todos los días, como suelo hacer hoy. Y de pronto vi una pequeña nota, muy pequeña, de un par de líneas. Decía, científico alemán solicita la nacionalidad en los Estados Unidos. El científico en cuestión no era otro que George Ricay. Dio un salto en la butaca y unos días después, creo que 3 o 4 días después, le trajeron de vuelta a Alemania en un avión especial. ¿Cuál fue su reacción al darse cuenta de que el hombre que buscaba se encontraba en los Estados Unidos a punto de obtener la nacionalidad americana? La primera reacción que sentí fue de asombro total. Luego, al pensarlo detenidamente, se me ocurrió la posibilidad de que podía haber alguien que le estuviera protegiendo, alguien que defendiera intereses más poderosos que los nuestros. ¿Se refiere a intereses americanos de otra índole? Tal vez. Cuando llegó Ricay, ¿le dijo dónde se encontraba Rudolf? Claro que no. ¿No le preguntó si Rudolf estaba en Norteamérica? Se lo preguntamos, pero se limitaba a contestar que no lo sabía. Todos decían que no sabían nada. De los científicos, solo Ricay fue llevado a juicio en Dachau, junto a 18 oficiales de las SS. Cientos de asesinos habían conseguido eludir su captura y posterior enjuiciamiento. Mientras tanto, en Texas, el equipo de fabricación de cohetes era sometido a interrogatorios sobre las condiciones de vida y trabajo en Nordhausen y sobre los posibles crímenes de Ricay. Durante su interrogatorio, Rudolf dio a entender que había cometido algunos crímenes y reconoció que había pedido trabajadores a las SS y que controlaba su destino. Entregó a las SS un informe sobre las presuntas actividades de sabotaje de algunos trabajadores a sabiendas de que serían ahorcados. Señor Almans, ¿conoce esta transcripción de los interrogatorios a los que fue sometido Rudolf en Texas en 1947? No, nunca la había visto. ¿Son del 47? Es un interrogatorio sobre la administración de Nordhausen y sobre el papel de los científicos en las tareas de dirección de la fábrica. ¿No lo había visto antes? No, nunca. Habría sido una prueba importante. Es una lástima no haber contado con esto hace 40 años. Ese documento, ¿recuerda haber visto ese documento en el que von Braun pide más trabajadores para la fabricación de cohetes en Nordhausen? ¿Recuerda haberlo visto? No, no lo había visto. Y dudo mucho que mi superior en aquella época horrible, el coronel Bowman, tuviera conocimiento de todo este asunto. Si hubiera dispuesto de estos informes, ¿habría eso influido de alguna forma en sus investigaciones? Desde luego que habría influido enormemente. Toda esta documentación habría significado una gran diferencia en el desarrollo de las investigaciones. Se limitaban a negar sistemáticamente nuestras acusaciones. Esto podría haber demostrado su involucración. ¿Qué siente al haber tenido que esperar 40 años para tener estas pruebas en su poder? Tengo que decir que lo considero inconcebible. Las ejecuciones en la horca de Nordhausen llamaban la atención, pero constituían una actividad rutinaria. Esta ejecución en masa, dibujada por un interno, tuvo lugar delante del despacho de Rudolf. Muchos internos fueron ahorcados dentro de los túneles. Se les ataba a una grúa y los de las SS se encargaban de que no muriesen en el acto. La grúa les levantaba poco a poco, ahorcando por lo general a 12 internos, todos ellos al mismo tiempo. ¿Cuál era la reacción de los que lo presenciaban? Los civiles no se inmutaban al ver aquello, no reaccionaban, no decían nada. ¿A qué civiles se refiere? Me refiero a los alemanes, naturalmente.
desde los científicos que ostentaban los cargos más importantes hasta los encargados de organizar el trabajo de los prisioneros. Pasaban por delante de los ahorcados y ni siquiera se inmutaban. Aquello, al parecer, era algo que no les importaba. No era un espectáculo muy agradable, puesto que a la mayoría se le habían caído los pantalones y los zapatos. Estaban prácticamente desnudos. Abajo, a su alrededor, todo estaba cubierto por el orín que habían dejado los muertos. A los civiles era algo que no les llamaba la atención. No decían ni una sola palabra. Seguían su camino. Incluso algunos de ellos se reían. No. Yo no tuve ninguna responsabilidad en aquellas ejecuciones. A mí solo se me informó de que se había ahorcado a unos cuantos prisioneros porque habían intentado amotinarse y tomar el control de la fábrica para matar a los alemanes. Este complot fue descubierto. El castigo fueron las ejecuciones. ¿Cuál es, en su opinión, la razón por la que algunas personas han declarado que fue usted quien pidió a las SS que llevasen a cabo las ejecuciones? También se ha dicho que usted conocía perfectamente las condiciones de vida del campo de trabajo llamado Dora. ¿Cuál es la razón? Quieren encontrar un chivo expiatorio. Teniendo en cuenta estos antecedentes, en los que se establece la responsabilidad de los científicos en los crímenes perpetrados en Dora y su conocimiento de las condiciones de vida, se les habría declarado culpables. Es indudable que se habría demostrado su culpabilidad. Sin embargo, al final de los juicios celebrados en Nordhausen, los jueces del ejército norteamericano condenaron a muerte solo a un oficial de las SS. El resto recibió penas de cárcel. Ricay fue puesto en libertad por falta de pruebas. Los condenados habían perpetrado crímenes horribles, pero en realidad no fueron más que chivos expiatorios en sustitución de los científicos que, al contrario de sus subordinados, recibieron la protección de las autoridades norteamericanas. Mientras el equipo de von Braun se centró en el diseño de los cohetes, Strugol fue interrogado para calibrar sus conocimientos sobre medicina. Con el advenimiento de los cohetes y de las misiones espaciales, nos enfrentamos a un problema sin precedentes. Un problema que el hombre nunca había experimentado antes. El estado de ingravidez. Strugol alcanzaría el reconocimiento público en América como el padre de la medicina aeronáutica, superando las barreras que ofrecían las condiciones de vuelo ultrarrápido a gran altura. No obstante, en el primer informe de seguridad americano sobre Strugol se decía que el éxito de su carrera bajo el gobierno de Hitler indicaba su acuerdo con la política de los nazis. 12 años más tarde, se le adjudicó la responsabilidad del éxito médico en la supervivencia de John Glenn en el espacio. En 1962, el equipo de Strugol había desarrollado el traje espacial y el material necesario para garantizar la supervivencia de Glenn fuera de la atmósfera. Para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los conocimientos y habilidades del doctor alemán eran mucho más importantes que los crímenes que pudiera haber cometido en el pasado.